clase para seguir ahora. Esto va a ser un poquito más enredado tal vez, pero todo es algo de conocimiento. Lo otro es un poquito ya más específico, si me gustaría que sepan, ¿no? Esto de aquí en adelante tal vez la diferencia entre el monopolar, el bipolar y algo más, ¿no? Que se usa y algunos temas más algo súper superficial, ¿no? Porque tal vez no la vayan a ver nunca, ¿no? Yo algunas de estas técnicas, una, dos, he visto, ¿no? Porque uno es bastante costoso el equipo y dos que no tiene tanta, o sea, no hay una diferencia más cara como entre el bipolar o el. Una pregunta tal vez de la clase pasada, duda, no sé, nada para continuar. Nada, ok. Vamos entonces a continuar. El monopolar, ¿se acuerdan cómo funcionaba el monopolar? Un solo polo. Exacto, un solo polo, ¿no? En el receptor tenemos solo un solo polo. ¿Ya? Ahora aquí está. Como ustedes pueden ver acá, estos dos van al electrovisor y solo uno viene acá, como está dicho, ¿no? Este es el monopolar. Cuando ustedes vean, si se van a dar cuenta. Y como ustedes pueden ver acá, solo hay una patita acá. Esa patita, ¿por qué? Porque va a llevar, ya sea positivo o negativo, la energía hasta la punta. Y el otro, que va a estar en la pierna del paciente, ¿no? Cuando lo ponga la enfermera, pues desde ahí va a ser el arco, ¿no? Para poder hacer la resección. Y la diferencia con el bipolar, ustedes ven acá, lleva doble, ¿no? Acá entra el positivo y el negativo, y entonces por acá va, y el arco solamente lo va a realizar en la punta, ¿ok? Entonces, este dice que va a usar el mismo mecanismo de la reposición transversal. ¿Cuál va a ser el mismo mecanismo? O sea, ¿qué es lo que va a hacer? El médico va a usar la misma técnica, ¿no? Y el mismo mecanismo de resección, ¿no? Sacando pequeños pedazos, ¿no? La diferencia es que con este bipolar, como va a usar un diferente tipo de irrigación, acá tenemos el monopolar que usa glicina, acá el bipolar usa solución salina. Entonces, con la solución salina, como les había dicho la clase pasada, ¿se acuerdan del síndrome post-LTP? Entonces, el síndrome post-LTP es una hiponatremia difusional. Entonces, si estamos metiendo solución salina, pues no va a haber ese síndrome post-LTP, ¿ya? Ahora vamos a poder resecar mayor cantidad de tejido, va a haber una disminución en las complicaciones más comunes, que son principalmente el sangrado respiratorio y lo más importante el síndrome post-LTP. Obviamente con esto nos va a llevar a complicaciones postoperatorias mínimas, ¿okay? Un ejemplo que les pongo lo que pasó hoy día. Hoy día empezamos una cirugía a las 9 de la mañana. ¿A qué hora terminamos? 3 de la tarde en una próstata. Obviamente usando bipolar. Tuvimos casi 5 o 6 horas de cirugía. Obviamente fuera impensable con el monopolar casi un problema estuviera muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque el sodio baja a niveles peligrosos. ¿No se puede interpretar eso con un suero, hablando de sodio? No. O sea, tú cuando no puedes meterle sodio en cantidades, o sea, para contrastar, ¿por qué? Porque o sea, está indicado que la reposición del sodio tiene que ser lenta. Sí, pero no se utiliza en el suero como la solución salina. Es que por eso, claro, el bipolar usa solución salina, pero el monopolar, para que te haga el arco, si tú le pones solución salina, el electrodo nunca se va a poner incandescente, o sea, no va a funcionar, claro, ¿no? Solo funciona con glicina o con agua destilada, el monopolar. Tienes que el bipolar ya tiene solución salina que sí te va a ayudar y no vas a tener ese síndrome de ¿ya? ¿Qué? Essa cirurgia que tu disse, não sei se estou lendo, que se pode demorar até 70 ou 90 minutos no máximo. El monopolar, 60 minutos. Recuerden la regla de los 3, la regla de los 60 es el monopolar. Próstatas menos de 60 gramos. 6.
tiene una pose de TTV y la solución tiene que estar a una altura de 60 centímetros del paciente. ¿Por qué? Para la presión que va para mantener una presión adecuada de la solución que va a entrar, ¿no? Para la absorción, obviamente, mayor presión, mayor absorción de agua, en este caso de medicina o solución salina. Y esta que usted dice se fue era de qué? La cirugía. Bipolar. Ahí puede ser. No, tenía una cosa, ya buscamos, de 9 a 3 de la tarde, fueron 5 horas que habíamos estado cirugía. 5 horas ya, el paciente está bien, ahorita terminando esto que he hecho como título. No, pero está bien, ¿no? Obviamente aquí lo que hay que ver también es el sangrado, ¿no? No es lo mismo que un paciente sangre 1 hora a que sangre 5 horas, aunque poquito, ¿no? También hay que ver eso, ¿no? Pero Mas é porque há uma complicação na cirurgia que demorou tanto? Sim. por eso es una persona muy grande, muy grande. O sea, unos 150 a 200 gramos de residuos. Grande. Y no la terminamos. No, sí. El miércoles o jueves voy a volver a entrar. Porque hubiéramos terminado, pero los tiempos quirúrgicos, o sea, el paciente entró con una. ¿Qué? Mucho estrés el paciente igual. Más o menos entró con una anestesia raquídea. La anestesia raquídea dura 3 horas. 2 horas el paciente estando con sus pies ahí en esa posición, se te empieza a mover, te duele, etcétera, que es lo que habitualmente hacemos, ¿no? O sea, a partir de las 3 horas intubamos, pero ya tampoco puedes estar las 3 horas ahí, ¿no? O sea, este muchas cosas, ¿no? Sí, pero principalmente por el sangrado, otras cosas mejor. Hoy día ya le pongo sondita, le dejo un buen lóbulo intravesical, el miércoles o jueves le voy a volver a entrar sin problema. Ya serán unas 2 horas más de cirugía y ya. Lo que siempre ustedes tienen que ver, o cuando hagan algún tipo de procedimiento, cirugía, lo que vayan a hacer, ¿le voy a resolver ahorita? No. Haga lo que haga, va a ser otra cirugía, sí, ya. Es mejor operar a un paciente aunque 10 veces, pero no esté con los riesgos. No es lo mismo que yo por terco a veces por la terquedad del cirujano, no, un rato más, a terapia del paciente. ¿Cómo le expliques eso al paciente? No, es que yo dije que lo terminaba hoy día por terco, el paciente en terapia, ¿no? Pero le dices, no, tiempo quirúrgico así largo para evitar complicaciones, el paciente está bien, está saludando, todo bien, no voy a terminar el miércoles o jueves, tiempo quirúrgico, ¿qué te vas a hacer? Ah, ya, gracias, familiar bien, ¿no? Pasa nada, ¿no? Obviamente, de todos los pacientes que tienen este tiempo, creo que es el segundo o tercero que entramos a reoperar así, creo que el segundo, no hemos vuelto a operar así, no lo hemos resuelto, ¿no? En cuanto a casi 6-7 años, ¿no? O sea, pero siempre tienes que cuidar al paciente, es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Una computadora, por ejemplo, se puede responder, el paciente no, o sea, ¿cómo lo dices al familiar, no? ¿Qué cree? Se murió, pero ya está orinando bien, se está resolviendo bien, no sirve, ¿no? ¿Ya? ¿Ninguna duda? Hasta que no, ¿no? Ya. Entonces, bueno, como se ha dicho, ¿no? Que es la técnica es similar a la RTP, ¿no? La configuración del electrodo operatorio, acá está, como se había comentado. Ambos, el positivo y el negativo, como se ha dicho, están dentro del dispositivo operatorio. O sea, ¿ya? Y este principalmente va a usar solución salina, ¿no? Isotónica, ¿no? O sea, órnica, como ustedes tengan. Por ejemplo, hoy día en la cirugía usamos 160 y algo botes, ¿no? Son 160 y tantos litros, ¿no? De soluciones, bastante. Acá también minimizamos el riesgo de quemaduras térmicas. Ustedes han debido escuchar, tal vez alguna vez, de un paciente que cuando está en la mesa de operaciones con el monopolar, le pusieron uno de los electrodos en la pierna y la otra están operando, ¿no? Si eso se moja habitualmente, va a hacer el arco ya sea en el lugar donde está cortando y en el lugar donde está el electrodo, entonces va a quemar todo eso, ¿no? Y eso pasa, y a veces
al paciente no sé, ¿qué ha pasado? ¿No? Porque habitualmente por lo que se mueve, ¿no? Pero con que las dos puntas están dentro del electrodo, pues no hay ese riesgo. ¿Ok? ¿Cuáles son los resultados con el bipolar? ¿Va a ser más fácil? ¿A qué se refiere más fácil? O sea, el cirujano no va a estar con tanto estrés de que me tengo que apurar y cortar, ¿no? Y al cortar, está empezando sangre, ¿no? Y si en esto puedes cortar, está sangrando, coágulo, etcétera, y eso te da menos sangrado, más eficaz, ves mejor, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando empiezas a cortar y empieza a sangrar, tu campo se pone rojo, no ves, y es un círculo vicioso, ¿no? Que al no ver te lleva a que cortes otros lugares, puedes perforar la cápsula, etcétera, ¿ya? ¿Y para qué se usa? Para próstatas más grandes, ¿no? Mayores a 80 gramos principalmente, ¿no? Habitualmente entre 80 y 100 gramos está bien para operarse, pero el monopolar obviamente es menos de 60 gramos, ¿ok? El costo, obviamente, en el transquirúrgico es un poco más costoso que el bipolar. ¿Por qué? Porque para nosotros usar glicina o solución salina, un bote de 20 litros de solución salina, o mejor dicho de glicina o agua destilada, cuesta que 20, 30, 40 bolivianos, ¿no? Pero más o menos 1 litro de solución de irrigación o cloruro de sodio o lactato, no sé, cuesta más o menos entre unos 12 a 13 bolivianos. Estamos hablando de, pues en 10 litros ya son más de 100 bolivianos, porque el otro es en 20 litros casi la mitad, ¿no? Entonces esta mañana nomás son 160 por 10, pues por 13, ¿no? Son 1.600 bolivianos como nosotros esta mañana, un poquito más, casi 2.000 bolivianos solo de soluciones, ¿no? Comparado con lo otro que, ¿cuánto dirán? 100, 200 bolivianos más. ¿Ya? En el transquirúrgico sí es un poco más caro el bipolar, pero tienes menos tiempo de internación. Habitualmente el monopolar se queda 1 o 2 días. Si te hace un síndrome mucoso del TUP, puede entrar a terapia, o sea, a la larga esto es más barato. ¿Okay? Acá tenemos unas comparativas, ¿no? No se ve muy bien, yo sé, pero son varios ensayos controlados, aleatorios, para comprobar cuál es mejor, si el monopolar o el bipolar, ¿no? Bueno, esos resultados van a subir de manera fácil y eficaz, que al realizar la lesión transcerebral de próstata con bipolar, obviamente tenemos mejor beneficio con el Qmax, que es lo que ya les había indicado que era el Qmax, tal vez. Ahora les digo con el Qmax y con el flujo, ¿ya? La uroflujometría tenemos esto. La uroflujometría es un estudio que se le dice al paciente que orine en un recipiente especial, y el recipiente está directamente conectado a una computadora que nos va a dar unas curvas. Todas estas curvas van a ser enteramente con los flujos, ¿no? con el volumen que orinar. Normalmente una persona cuando va al baño a orinar hace una campana, o sea, una curva más o menos así. Un poquito más, tal vez un poquito más ahí, y hacia bien, ¿ya? Entonces, esa sería una curva normal, ¿ya? Pero podemos tener esto. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Obviamente, un paciente cuando va al baño a orinar, empieza a orinar, tiene un buen chorro, poco a poco va disminuyendo y ahí termina, ¿no? Pero en esta curva tenemos, el paciente empieza a orinar y tiene un buen flujo de entradita, de repente baja y esto sigue por mucho tiempo, qué sé yo, 2, 3 minutos, ¿no? Entonces eso quiere decir que el paciente no está orinando bien. Es un ejemplo nomás que les pongo, ¿ya? Esta punta, acá, el volumen de mayor presión es el Qmax, ¿ya? Entonces obviamente puede ser incluso superior a lo normal. Tengan en cuenta que es acá, aquí tenemos un Qmax de 15, pero acá el paciente llegó al 17. En base solo al resultado diríamos, no, pues este paciente está orinando mucho mejor, ¿ya? Pero este solamente ha orinado 17 segundos, digamos. Y ha vaciado completamente la vejiga y ha vaciado
350 ml. Y en 3 minutos he orinado con un Qmax igual a vaciado los 350 ml. ¿Cuál creen que está mejor? Obviamente ¿no? Por eso tiene un Qmax más elevado. El Qmax entonces es el punto más alto de presión, ya, cuando una persona orina. En esta orofotometría hay varias cosas, pero nos vamos a ir principalmente al Qmax y al Q promedio. Qmax promedio, ¿ya? El promedio, más o menos como su nombre lo dice, es un promedio de toda la orina, ya que puede ser, me invento aquí, 12 momentos, ya, más o menos, ¿no? Desde que empezó hasta acá, tiene un promedio de 12, pero tiene un promedio de 6, ¿no? Su promedio. Entonces, ahí sí vemos la diferencia, ¿ok? En la oroflujometría vemos el Qmax, el promedio, vemos el volumen total orinado, vemos cuánto tiempo ha tardado, si es que subimos, hay pausas, ¿no? Vemos todo este tipo de cosas. Pero lo más importante es que ustedes sepan para que vean una oroflujometría normal es eso, ¿no? Ahora, esta es una próstata normal. Habitualmente, cuando se ve este tipo de imagen, así alargado, puede ser, actualmente no se ve así, ¿ya? Pero es un ejemplo, puede verse habitualmente así. Entonces, este tipo de curva me indica que hay un problema donde desde un principio está así bajito y largo en la uretra, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay algún tipo de obstrucción en la uretra que puede ser una estenosis, ¿ya? Sea un anillo estenótico en la uretra o tal vez es más grande, no sabemos, ¿ya? Entonces, probablemente hay un anillo estenótico, pero si tenemos una curva, voy a escribir aquí, elevada, luego baja, luego viene ahí, luego sube y va así, es muy diferente la curva, ¿no? Entonces eso me habla de la vejiga, está haciendo fuerza, se relaja un poquito, está haciendo fuerza, se relaja un poquito, ¿no? Eso me habla de una vejiga hiperactiva, o sea, hay algún problema en la vejiga, ¿no? O en el cuello vesical, que está contrayéndose mucho, ¿ya? ¿Alguna duda más o menos de esto? Algo así es la orofotometría. No, ya, muy bien. Hay otro estudio que es la urodinamia. La urodinamia es más específico, nos dice que cuánto está contrayéndose el músculo del trusor, si hay algún problema ya no en el músculo, puede ser a nivel de los medios, ¿no? O sea, de la vejiga sale un impulso nervioso obviamente hacia la columna, si es que hay algún problema en ese trayecto. Para eso habitualmente la urodinamia, ¿ok? ¿Cuáles son las probables complicaciones del bipolar? ¿Ya? El síndrome postoperatorio, síndrome postoperatorio aquí no existe, ¿ya? Dice que se puede dar en uno o dos casos. Yo habitualmente en este momento ya debo tener, cuántos he operado, 300 pacientes, tal vez más, no sé. Y de mis compañeros que he visto, nunca jamás hemos visto un síndrome postoperatorio bipolar, ¿no? La hemorragia, obviamente, supuestamente dice que si comparamos el bipolar con el monopolar, tenemos un poco más de probabilidades que haya más hemorragia en el bipolar, pero yo he usado los dos y la verdad no he visto mucha diferencia, ¿no? Los tiempos de resección más largos, obviamente, si tenemos una próstata más grande, vamos a resecar más tejido, vamos a tardar más, ¿no? Por eso tiempos de resección más largos, y al tener tiempos de resección más largos, mayor sangrado, ¿no? Estancia de hospitalización postoperatoria. Obviamente, esto reduce el tiempo de estancia de hospitalización del paciente. ¿Por qué? Porque en el bipolar o en el monopolar, si tenemos el síndrome postoperatorio, podemos tener un paciente que ha hecho ese síndrome 2, 3, 4 días, qué sé yo, o incluso si
tenemos que convertir la cirugía, no va a estar más tiempo con los Renax, etcétera, ¿no? Entonces, a la larga siempre va a haber una instancia postoperatoria un poquito más larga. Reducen el costo, como les había dicho, ¿no? Al principio, en la cirugía en sí, si comparamos la cirugía del monopolar con el bipolar, obviamente la cirugía del bipolar es más cara, porque uno, desde el mismo equipo, ¿no? El equipo cuesta más o menos unos $50,000 a $60,000 el bipolar, y el monopolar va a ser unos $2,000 a $3,000 que cuesta el equipo, ¿no? Por eso es que la mayor parte de la gente que Cochabamba no lo tiene, pues es caro, ¿no? Y les ofrecen monopolar nada más. Y por eso es que les dicen, su próstata le volvió a crecer, ¿no? Pues eso no existe, ¿ya? Pero a la larga, menos tiempo de hospitalización implica menos medicamentos, menos soluciones. En la estancia hospitalaria, que un paciente esté hospitalizado un día, pues es como un hotel, ¿no? Que se va pagando, ¿no? Enfermería, comida, todas esas cosas suman, ¿ok? Ahora, la relación translunar láser. Cualquier tipo de láser en la próstata se promete ventajas sobre el monopolar o bipolar. ¿Por qué? Porque va a haber una ausencia o minimización de las complicaciones. Habitualmente todos los láser se usan, mejor dicho, para operar próstatas más grandes. Va a haber una disminución en el sangrado, la eyaculación retrógrada sí existe, pero puede ser un poco menos la probabilidad de que el paciente pueda presentar eso, ¿no? La disfunción eréctil, o sea, no varía, no va a aumentar ni va a disminuir, ¿no? El paciente se queda como estaba al principio, porque hay muchos veces que dicen, no, desde que me operé, tengo disfunción eréctil, es mentira. ¿Por qué? Porque las fibras que van a estar encargadas para una correcta erección están por fuera de la próstata, no están por dentro. Entonces no estamos operando por dentro, la cápsula no se toca, así que pues no pasa absolutamente nada. E independientemente que ustedes le hagan un agujero a la cápsula, pues eso engloba toda la próstata. Solamente le podemos hacer un agujero acá, es un argumento, pero las otras fibras pues sí van a hacer que hay una erección normal, ¿no? Obviamente el paciente ya tiene algo de disfunción, pues no va a variar. La incontinencia puede existir habitualmente mayor tipo de incontinencia, pero es transitoria en la LGTB. ¿Por qué? Porque habitualmente una parte, podríamos llamar, de la función de la próstata es la continencia urinaria. ¿En qué consiste? Obviamente cuando crece mucho ya obstruye mucho, ¿no? Y ahí es cuando ya es más difícil que la orina salga, pero habitualmente cuando una próstata está del tamaño normal, evita que el paciente pierda orina. Cuando se ríe, entonces estornuda, ayuda un poco. Entonces cuando ya quitamos todo eso, le damos un agujerote así para que la orina salga con los próstatas muy grandes, el paciente al reírse, al toser o digamos está sentado y se levanta de golpe, puede perder un poquito de orina, pero eso es siempre transitorio, ¿no? ¿Cuánto va a durar? Depende del paciente, ¿no? A veces tenemos pacientes que están una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, hasta 3 meses, y algunos que están con el problema de incontinencia, pero poco a poco se pierde, ¿ok? Seguimos con el láser. Todos estos láser van a usar un haz de longitud de onda, ¿no? El tejido se calienta rápidamente después de absorber la energía del láser, ¿no? Este tejido que habitualmente va a empezar a ir de 60 grados centígrados para poco a poco separarse, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Principalmente van a desnaturalizar las proteínas, el tejido se va a coagular. Cuando esta temperatura excede de los 60 grados a los 100 grados centígrados va a producir una vaporización, ¿no? Y este tejido se va a eliminar completamente del campo eléctrico, ¿no? Habitualmente con algunos tipos de láser se puede suceder esto, pero no es lo indicado, como vamos a ver más adelante. ¿Cómo consulta? El método del láser no daña los tejidos aledaños por el calor. ¿Perdón? El método del láser no daña los tejidos aledaños por el calor. Claro que sí. O sea, mira, tú con el láser tienes una penetrabilidad más o menos de, haz de cuenta, de unos 2 milímetros, 3, tal vez más fuerte. Obviamente, si tú estás llegando, en este caso la próstata, la cápsula, no le vas a dar duro ahí, ¿no? Porque ya
tipo de fibras, o si te metes mucho más abajo ya tienes grasa. La grasa, como se ve en cualquier lugar, es amarillo. ¿Han visto el oro? En las películas dicen, no, encontré oro, es brillante. Se ve exactamente igual, ¿no? Si estás operando ahí, ves a cortar, ves amarillo, no, eso es grasa. Entonces quiere decir ya le di una buena perforada a la cápsula y ya no me meto más ahí. Pero de ahí obviamente lo que has hecho tienes unos 2 o 3 milímetros para ya no seguirte metiendo, no es que vayas a operar como en Star Wars o algo así. Estoy imaginando algo así. No. Ya, entonces tenemos, como les dije, varios tipos de láser, ¿no? Que se van a dividir de acuerdo a su longitud de onda, de espectro visible y de infrarrojo, ¿no? El sistema MD-YAG tiene una longitud de onda de 1064, ¿no? El efecto clínico siempre va a producir una necrosis coagulativa extensa, ¿no? Esto puede provocar una disminución de la retención aguda de orina y obviamente más una misión vegetativa. ¿Qué quiere decir? Cualquier láser obviamente va a provocar una irritación en el tejido, ¿no? Esto van a ustedes verlo cuando el paciente va a decir, doctor, me arde la orina, después voy al baño y me arde, ¿no? Es una misión vegetativa, ¿no? Se llama disúria, ¿no? Obviamente con todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tener, para que no suceda esto, el uso prolongado de una sonda, y habitualmente pues este tipo de láser ya no se usa, ¿no? O sea, ya no se usa. ¿Por qué? Mucha irritación, ¿ok? Hay el láser de diodo, ¿no? Que es similar al primero, tiene una longitud de onda de 980, y potencialmente altos niveles los niveles de potencia van a ser hasta 200 watts, ¿no? Este láser de diodo tiene ciertas propiedades hemostáticas, ¿ya? Aunque la profundidad de la coagulación de los tejidos profundos sigue siendo un reto. O sea, obviamente solamente está en la superficie, no penetra tanto, dice, ¿no? Lo que contribuye a la disuria postoperatoria, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente todos esos el paciente tener ardor, ¿no? Y todo esto, o sea, la restricción del tejido va a requerir una recesión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, es como si esto es fascinar el tejido y luego vamos a tener que cortar, ¿no? Bueno, esto no hay muchos estudios con el láser de diodo, por eso es que no se cuenta con resultados a largo plazo. Para cualquier energía o cualquier tipo de láser que se use, como en cualquier lugar, hay estudios, ¿no? Dice, bueno, se operaron con el láser de diodo, qué sé yo, 500 pacientes, y ¿cómo ha ido, no? Y al cabo de 1 año, de 2 años, ¿cómo están los pacientes de acuerdo? Pero no hay nada, o sea, no hay estudios porque este no es bueno, ¿ok? El que sí es bueno es este, el láser Olmi, que es el que más se usa en la mayor parte del mundo, ¿no? Este granate de aluminio y de itrio, ¿no? O YAG, ¿no? Tiene una longitud de onda de 240. Este fue creado o utilizado inicialmente para el tratamiento de la litiasis, ¿no? O sea, tenemos la litiasis ya sea vesical o uretral o renal. Con esto entran muchas veces deshace completamente una piedra, incluso con este láser Olmi o creado hasta monedas, también es un metal, ¿no? Y fue posteriormente adaptado para el tratamiento de la hiperplasia prostática, ¿no? ¿Cómo va a funcionar esta energía? Láser es absorbida por un irrigante acuoso, que es el mismo que usa el bipolar, ya, o sea, solución salina, ¿ok? Muy cerca de la punta de la fibra láser, dando lugar, se absorbe, va a dar lugar a una burbuja ya de vaporización, que esta va a provocar micro explosiones, o sea, hace una burbuja que explota, obviamente no se ve, es muy pequeña, y esta al explotar hace que el tejido se separe, ya así funciona la solución. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? De acuerdo a la cercanía al tejido, puede producir destrucción del tejido o la nucleación de la próstata, se llama oleaje, ¿no? O sea, de acuerdo a la distancia, esta microexplosión podemos separar solamente el tejido, que es lo que se hace, como se ha hecho los lejos, la nucleación. Es como cuando ustedes van, a tomar un helado y con la cuchara, ¿no? Van sacando así, es básicamente lo que se hace para nuclear, ¿no? Y para fotovaporizar, obviamente, pues es bueno más cerca y
evapora el tejido. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a tener? O sea, una diferencia entre el OLED y el TUR, que el TUR ya se ha hecho, ¿no? En la relación con nuestro tránsito corporal. La sintomatología urinaria efectiva mejoró de manera similar en un año de ambos, ¿no? Pero para pacientes tratados con OLED, la gestación y hospitalización fueron más cortos. ¿Por qué? Porque obviamente, pues hemos dicho, si el bipolar opera próstatas pequeñas, el monopolar opera próstatas pequeñas, el bipolar próstatas un poquito más grandes, y OLED, la iluminación opera incluso próstatas más grandes. Con el tiempo, la cateterización, o sea, que esté con sonda, y la hospitalización van a ser más cortos, ¿no? Para pacientes tratados con OLED. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el riesgo de sangrado. Cuando es más sangre un paciente, pues hay que controlar si quiere 1 o 2 días más que pero obviamente el tiempo quirúrgico es más corto, menos sangrado, pues pueden mandarlo a casa más rápido. ¿Okay? Como acá dice, no es una operación más rápida, las complicaciones mínimas y similares. ¿Okay? El Thulium es otro tipo de láser, no tiene una longitud de onda de 1750 a 2200, ¿no? Es pulsado continuo, similar al láser óleo, ¿no? La ablación del tejido es más rápido y mejora la hemostasia. Principalmente acá en lo que se va a diferenciar es el pulsado, es más corto, es más continuo. Entonces va a provocar una formación de una burbuja más continua, y eso va a hacer que el tejido se separe más rápido, pero al separar más rápido nosotros podemos tener es un poquito más difícil de controlar, ¿no? O sea, con una de estas pues, te puedes ir hasta adentro y es peligroso. Ya, el green light es otro tipo de láser, tiene una longitud de onda de 532, tiene un coeficiente de absorción bajo para el agua y alto para la hemoglobina. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, cuando ustedes presionan el pedal del green light, solamente cuando hay líquidos, si ustedes hagan de cuenta que mi mano es la próstata, y esto no es recto, siempre va a cortar en un ángulo más o menos de 45 grados. Entonces, si yo estoy arriba, no le va a hacer nada, porque eventualmente se opera así, moviendo como una brocha. Pero si yo me acerco ya al tejido, entonces aquí va a haber la hemoglobina, ¿no? En el tejido, y entonces va a producir que haga una necrosis del tejido, una ablación, o se lo va a vaporizar, ¿ya? Ahora, entonces esta energía láser se crea a través de la adición de cristal de vitamina fosfato de potasio. ¿Qué quiere decir esto? Entonces nosotros tenemos el láser en la parte del mango donde termina la luz, hay un cristal. Este cristal va a ser como en la siguiente diapositiva. Ustedes ven todo esto verde, hace que se ponga verde y el láser tome la longitud de onda para provocar este tipo de energía. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a usar principalmente este green light? Para pacientes anticoagulados o para pacientes añosos. Esa es la indicación. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un paciente que tiene un marcapaso, que tuvo un accidente cerebrovascular, que tiene lo que ustedes quieran, que esté tomando anticoagulantes, esta es la indicación. ¿Por qué? Porque obviamente va a haber una menor probabilidad de sangrar, ¿no? El paciente sangra bien poquito con esto. Lo que queremos es un paciente anticoagulado que sabes que vamos a poner corte, va a sangrar y sangrar mucho más que un paciente normal, pues está el green light, ¿no? O para pacientes de 80, 90 años, solamente que queramos hacer un túnel. La diferencia en esto es que para hacer un túnel con el bipolar, pues vamos a llegar casi hasta la cápsula, o sea, que vamos a sacar todo, ¿no? Con el green light solamente le vamos a hacer un túnel. ¿Para qué? Para que la orina salga libremente. Entonces, tenemos un paciente de 90 años. ¿Cuánto más puede vivir ese paciente? 100, puede llegar hasta los 100, así, ¿sabes? ¿No? Entonces, o sea, que el paciente orine bien en sus 4, 5, hasta 10 años, está súper, ¿no? Está bien. A esa edad ya orina un poco. No, pero está bien. No es lo mismo que tú metas a operar con un green light de un paciente de 60 años, ¿no? Que va a necesitar ser reoperado tal vez unos 5 o 10 años después. ¿Ok? No está bien. O
de 60 años que tú lo operaste y nunca le quitaste el tejido para llevar a patología y nunca sabrás, probablemente puede haber una probabilidad mínima que ese paciente haya tenido cáncer, ¿ya? Pero como sabes, entonces ahí lo mandas a tu casa, vaya y te queda 10 años, o sea, por ahí cae, no, por ahí no es cuando tengo una monedita, ¿no? Pero un paciente igual de 90 años, que tenga cáncer, o sea, que recién lo diagnostiques a los 90 años, no pasa nada, ¿no? O sea, se morirá de lo que sea, menos de cáncer, ¿no? Ok, entonces más o menos para eso está el Greenlight, ¿no? Dice que, bueno, este se usa para glándulas, para próstatas grandes, ¿no? Pero los beneficios con una estancia hospitalaria más corta, ¿por qué? Porque no va a haber sangrado, tiempo de cateterización es mínimo, igual 2 o 3 días, ¿por qué? Por el mismo sangrado, no hay tejido, la pérdida de sangre es mínima, como se he dicho, o sea que la tasa de transfusión es muy alta. Habitualmente, desde que estoy acá, en RTU, monopolar o bipolar, nunca he visto que les pongan sangre. Habitualmente, en todas las cirugías que uno entra, que saben que va a sangrar un poquito, siempre piden su paquete globular 1 o 2. Para próstatas nunca nos pedimos nosotros, ¿no? No se usa eso, ¿no? Ahora, este va a estar limitado por la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje esto no es difícil, es muy, muy, muy fácil. Es como digo, es como pintar, nada más, lo que tienes que hacer es pintar ahí, y mientras vas haciendo eso con la punta, esa gira, va haciendo eso, va evaporizando el tejido. Lo único que hay que hacer es, sinceramente, no pasarse la cápsula y ya. Ahora, el Greenlight versus RTP, ¿no? Estancia hospitalaria dice menor de 1.9 a 2.1 días, pues casi miren, de 1.9 a 2.1 días, mucha diferencia no hay, ¿no? El tiempo de cateterización igual es casi lo mismo, menor riesgo de transfusiones, tiempo operatorio más corto en la LTP. Obviamente, ¿por qué es más corto en la LTP? ¿Por qué? Porque nosotros sacamos pedazos de tejido más grandes, ¿no? Mientras en el Greenlight es más lento, ¿ok? No te mucho depende del cirujano, ¿no? Alguien que sea muy diestro con eso sí va a avanzar más rápido, ¿no? Ahora, las complicaciones del láser, todos pueden tener retención aguda de orina, pueden tener una emisión irritativa. Con el láser de diodo, este láser de diodo, pues, de hecho, tiene una coagulación profunda del tejido, va a ocasionar más disuria, ¿no? El óleo y el Greenlight van a tener una reducción en la hemorragia y, de hecho, va a estar eliminado el riesgo de hiponatremia antilucinal. Con el monopolar y con el bipolar nada más se elimina esto, pues con estos no existe. ¿Ok? La cirugía abierta, ¿no? Es una alternativa para pacientes que no se puede operar LTP, ya sea obviamente bipolar, ¿no? Por el gran tamaño de la próstata. Obviamente, si tenemos una próstata de 200 gramos o 300, a veces hay esas próstatas grandes, pues no vamos a poder hacerla con el bipolar. Entonces, de hecho, sí o sí tiene que ser cirugía abierta. Habitualmente dicen que están indicadas para próstatas mayores a 80 gramos, ¿no? Pero hasta 100 gramos sin problema se puede operar con el bipolar, ¿no? O para pacientes que tienen unos divertículos grandes en la vejiga. ¿Por qué? Porque al abrir entramos por la vejiga, de qué modo reparamos más el divertículo y le quitamos la próstata, ¿no? O para pacientes que tienen cálculos vesicales, igual entramos, quitamos los cálculos y le quitamos la próstata, ¿no? Ahora, podemos entrar esta de dos formas, ¿no? Esta va a entrar la glándula a través de la cápsula, que es la suprapúbica o retropúbica, ¿no? La suprapúbica obviamente quiere decir que entramos en una cirugía de Pfannstiel. ¿Saben cuál es la incisión de Pfannstiel, no? Exacto, para la cesárea actualmente, ¿no? Puede ser como un bikini, etc., ¿no? O puede ser una infraumbilical, ¿no? Se entra a la suprapúbica, directamente le caemos encima de la próstata, hacemos un pequeño corte y sacamos todo por ahí, suturamos la misma cápsula de la próstata y ya está. O retropúbica, podemos entrar a través abriendo la vejiga, llegamos al cuello vesical, hacemos un pequeño corte y todo sale por ahí, ¿no? Ahí con la retropúbica podemos sacar los cálculos vesicales
y obviamente también reparar los divertículos grandes que puede tener la vejiga del paciente, ¿no? Tenemos entre otras técnicas la abierta, como te he dicho, la laparoscópica o la robot asistida, ¿no? Obviamente la robot asistida, pues aquí no viene más robot, pero entre la abierta y la laparoscópica, pues sinceramente preferiría una abierta, porque es más fiable. La laparoscópica tarda mucho y la verdad aquí lo he visto que nadie hace bien. ¿Ya? ¿Cuáles son las probables complicaciones? Va a haber una pérdida de sangre, ¿no? Como les he dicho, ¿no? En la cirugía abierta puede haber de todo esto, pérdida de sangre, ¿no? De acuerdo al tipo de sangrado, puede haber o no la necesidad de transfusión. Las contracturas del cuello de la vejiga. Se había comentado la contractura del cuello de la vejiga, nos dejamos, hagan de cuenta que este es el cuello de la vejiga, normal. Después de la cirugía lo dejamos así abierto, grande, ¿no? Porque pues sabemos que se va a cerrar un poquito, se cierra ahí nomás, nadie es más. Pero en algunos pacientes se cierra más, puede ser un punto, ¿no? De unos 2 o 3 milímetros, que eso asemeja a que el paciente tiene nuevamente problemas con la próstata. Y lo que habitualmente dice, no, puede crecer la próstata o que sea, ¿no? Entonces una cistoscopia y vemos esas cerraduras, hay que volver a abrir todo eso, ¿ya? Y un cabestrillo igual, es mejor. Como cabestrillo. Una manita que se pone y mantiene como abierto que el doc de urología que no hace práctica de cosas. ¿Perdón? El doc de urología que hace práctica dijo que se podía, en esos casos cuando el cuello de la vejiga se volvía a cerrar, se podía poner un cabestrillo que era como que al pubis, y con eso como que subía el conducto y agrandaba el diámetro. Sí, No, entonces eso eso es dilatación nada más. Es para dilatar. Pero habitualmente cuando hay una fibrosis del cuello vesical, lo mejor es volver a cortar eso y dejarlo abierto, ¿no? Y se hace una incisión prostática. Ya, cuando llegue mejor ahí les explico. La incisión prostática, de una vez, no lo voy a ver. Este es un cuello vesical normal, ¿ya? Habitualmente después de la cirugía, así de grande, ¿ok? Pero esto después se puede cerrar, quedándose pequeñito. Obviamente el paciente aquí, pues orinaba bien, ¿no? Cuando no había problemas con la próstata, luego la próstata vino y tapó esto, ¿ya? Entonces luego de la cirugía quitamos todo esto y queda así. Y luego esto obviamente es una cicatriz que se va a formar poco a poco y se va a ir cerrando. Entonces lo que hemos dejado así esto, bueno así, uno se cierra y aquí se hace cicatriz, todavía una cicatriz. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer es entrar y cortar todo esto y volver a dejarlo así abierto. ¿Ya? Volver a dejarlo abierto, pero obviamente eso se puede volver a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen incisiones prostáticas, se corta aquí, se corta acá, la 5 a la 7. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esa incisión acá y acá va a hacer que el cuello se vuelva más grande. Entonces, al cerrarse, ya se queda así. Está bien, es una incisión, ¿ya? Un corte acá para que se abra nada más, ¿ok? Mucho depende de lo que tú dices, ese cabestrillo y demás. Eso es para problemas cuando hay una estenosis, puede ser ahí, un anillo estenótico o algo más grande. Claro, como un hipertrofia. Habitualmente en la uretra, ¿no? O sea, eso hasta la cuello vesical casi no llega, ¿no? O hay unos dilatadores especiales. Cuando tú tienes una estenosis, puedes dilatar esto, medir, dilatar y poco a poco se va a ir abriendo. ¿Ya? Y al final va a quedar así, pero tienes una muy alta probabilidad de que se vuelva a cerrar más. Lo vuelves a abrir, se va a volver a cerrar, probablemente más grande. ¿Ya? Y de un anillo estenótico vas a tener más largo. ¿Qué es lo que habitualmente se hace?
Para evitar que suceda eso, tienes que hacer dilataciones esporádicas. Haces eso, ¿no? Dilatas, antes de que se cierre, lo vuelves a abrir, y al final, si esto es normal, ¿no? Que te quede así, ya es ganancia, ¿no? No es tu paciente, ponte tu mano otra vez. Obviamente, si queda menos, ya lo hiciste, ¿no? Pero habitualmente esto tarda entre eso, dilataciones y demás. Tienen que decir ustedes al paciente, esto le va a tardar unos 2 años, más o menos, 1 año, 2 años, ¿no? Al principio hay que hacer dilataciones cada 2 semanas, estar un buen tiempo cada 2 semanas, dilatarlo, luego si bien pueden hacer una dilatación luego cada 3 semanas, luego una vez al mes, de acuerdo a cómo les diga el paciente, ¿no? Si hay una disminución, luego cada 2 meses, luego cada 3 meses, luego cada 6 meses, ya luego, adiós, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un paciente hace como 2 años, pero obviamente él lo ha comprado 2 veces, ¿no? Le dijeron que no va a ser bien, pero mira, ya prácticamente hace un buen tiempo que ya no lo veo. Yo creo que ya el paciente no viene porque está bien, ¿no? Está mal es cuando está frío, ¿no? Entonces yo creo que está bien que haya unos 2 años, ¿no? Pero yo creo que ya va a ser bien, ¿no? Que estaba bien, que no había mucho problema, ¿no? Entonces lo que uno espera en eso es que se forme una buena cicatriz para que no se sirva. Bueno, eso es lo de las contracturas del cuello vesical. Para estas contracturas del cuello vesical, como vamos a ver un poquito más adelante, también se puede utilizar el botox. Vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? La estenosis letral, pues es lo que les había dicho hace un momento, ¿no? Obviamente todos estos pacientes que tenemos esas complicaciones, pues la estancia hospitalaria va a ser siempre un poquito más alta, ¿ok? Las terapias quirúrgicas mínimamente invasivas principalmente el paciente tiene una preocupación por la disfunción eyaculatoria. Todos los pacientes dicen, pues si voy a perder la función eyaculatoria, algunos pacientes son jóvenes que quieren operarse, ¿no? Entonces tenemos otro tipo de cirugías, ¿no? Que son mínimamente invasivas. Son de desarrollo rápido, va a haber una ablación de la próstata con la aguja transuretral la termoterapia transuretral con microondas, el levantamiento uretral prostático Urolift, la terapia con vapor transuretral del rectum, stents prostáticos o inyección intraprostática. Todas estas principalmente lo que quieren es conservar la función eyaculatoria. Para algunos pacientes que son jóvenes, más o menos pónganse unos 40, 50 años, que probablemente quieran tener hijos, están estas. Habitualmente ninguno funciona, el único que está es el hueso. Los demás no, os voy a explicar por qué. Ya, la ablación prostática con la aguja transuretral, ¿no? Esta se va a realizar siempre bajo visión directa a través de un dispositivo que es un cistoscopio. Se va a poner un cistoscopio, vamos a entrar y vamos a ver cómo está la próstata, etcétera, ¿no? Aquí vamos a tener 2 agujas, como ven acá, ¿no? Que se van a insertar ya sea en el lado izquierdo o el lado derecho de la próstata. Ya, cada una va a emitir una energía de radiofrecuencia calentando la próstata con el objetivo de realizar o de producir, mejor dicho, una necrosis del tejido, ¿no? Dependiendo del tamaño y de la longitud de la próstata, se pueden conectar varias rondas en lugares variados, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Si nos vemos 1, 2, 3, 4, hasta unos 5 más o menos disparos podemos dar, ¿no? La ventaja de esta propuesta, que es el calentamiento del tejido prostático con preservación de la mucosa uretral, ayudando en la tolerancia del paciente, y obviamente, o sea, ustedes ven, solamente acá adentro está provocando calor y necrosis, ¿no? Pero la uretra no se toca, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar un poquito en la preservación de la continencia preservación de la función eyaculatoria, pero no da buenos resultados. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los pacientes van a tener mucha disuria y al final
van a tener que ser reoperados. ¿Okay? Acá, como lo que les acabo de decir, va a haber una tasa muy elevada de retratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que el tejido no sea necrosado, no sea perdido, ¿no? Y habitualmente siempre el paciente va a terminar reoperándose. ¿Okay? Las microondas, ¿no? Acá se van a hacer unas antenas de microondas montadas en un catéter ureteral, como se ve acá, ¿no? Que igual va a calentar la próstata y por lo tanto causa necrosis de los tejidos hiperplásticos, ¿no? Va a haber una amplia variedad de estas, ¿no? El TUM están disponibles en algunos, proporcionando simultáneamente refrigeración ureteral. Obviamente esto va a calentar, pero también podemos lesionar la uretra, ¿no? Entonces la uretra va a estar fría, solamente va a calentar la próstata y va a producir necrosis, ¿no? Esta igual va a ofrecer un alivio de la sintomatología, pero no hay mucha literatura de esto, no se ha hecho mucho porque no es muy adecuado, ¿no? Las complicaciones, hay varias complicaciones, la impotencia, pues obviamente como les había dicho, ¿no? La función eréctil no va a ser afectada, ¿por qué? Porque todo el tejido o el tejido nervioso que está encargado viene siempre por fuera, ¿no? Va a producir un aumento del PSA, sí, ¿no? ¿Por qué? Por la irritación de la próstata, ¿no? La hematuria va a ser mínima, ¿no? ¿Ya? Pero obviamente no se usa. Lo que sí he visto que se usa bastante, y yo también lo he hecho varias veces, es el urolito, ¿no? Este va a producir un levantamiento de la uretra prostática, ¿no? El lifting, o sea, estos implantes va a implicar una implantación de elementos retractores en el tejido que se van a insertar bajo una guía de cistoscopio. Los vamos a entrar igual con el cistoscopio, siempre va a ser con bajo presión y vamos a poner, o sea, como ustedes ven acá, en esta parte del tejido es una próstata que no puede vaciar adecuadamente la orina, entonces nosotros ponemos un sistema de urolí. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Van a comprimir, o sea, ponemos uno, se engancha ahí, ponemos el otro y es como si tuviera esto, no es como una liga, pero es algo que jala entre uno a otro y produce esto, ¿no? Que la uretra prostática, en este caso, o sea, que la próstata se vaya para atrás, ¿ya? Y, o sea, el plan en esto solamente es abrir un paso de orina, ¿no? O sea, abrir un buen canal para que la orina pueda pasar, ¿ok? Más o menos todo esto va a depender de una selección adecuada del paciente, de la anatomía de la próstata. Máximo podemos poner de 4 a 6 implantes, ¿no? Entonces, si tenemos un lóbulo intravesical, o sea, esto no le va a servir absolutamente de nada, porque si está al centro, ¿dónde vamos a jalar el lóbulo, no? O sea, como ven ustedes, ponemos uno acá y el otro jala, ¿no? Pues tenemos un lóbulo medio, por encima nomás, no sirve para eso, ¿no? Va a haber una mejoría en la sintomatología, lo que se ha dicho del Qmax, más o menos va a mejorar a los 12 meses, ¿no? Obviamente va a haber una mejoría en el tejido construccional, la función eyaculatoria va a estar conservada y la disfunción eréctil, obviamente no va a haber disfunción eréctil, ¿no? O sea, lo que sí vamos a tener es una disuria y una hematuria por un buen tiempo. El resumen. Ahora, este resumen es algo mucho mejor, es lo que habitualmente está haciendo acá, ¿no? Este va a suministrar dosis dirigidas y controladas de energía térmica directamente a la próstata mediante el uso de vapor de agua estéril, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ustedes ven acá, entramos con una aguja y acá hay como una púa, podríamos llamarlo. Entonces, esto agarramos, apretamos la pistola y esto va a clavarse en el tejido prostático, ¿no? Entonces, esto va a soltar un vapor de agua que va a provocar, obviamente, muerte celular, ¿no? Después de esto, más o menos tenemos que esperar unos 2 a 3 meses para ver resultados directos. Obviamente, eso sirve para preservar la eyaculación. Se preserva la eyaculación más o menos en un 90% de los casos, como está indicado para pacientes entre 40 y 50 años más o menos que quieren conservar la eyaculación, o tal vez no tienen hijos y quieren tener hijos, ¿no? O tal vez tienen 1 o 2 que sí quieren tener más. ¿Ok? Principalmente es para eso.
pero sí la disuria es muy prolongada. Entonces, en este resumen, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un incremento de Qmax de 6.2 mililitros por segundo a los 12 meses, ¿no? Obviamente no va a haber disfunción eyaculatoria ni eréctil, los efectos adversos no son leves a moderados con la resolución espontánea. Obviamente lo principal en esto es es la disuria, ¿no? El paciente está con que le arde y no le baja por la irritación que produce el vapor de agua. Los estrés prostáticos, creo que es lo que me decías, ¿no? Hay varios tipos y también de materiales, ¿no? Estos se pueden poner con anestesia local o regional, habitualmente como tú ves acá. Esos no se usan porque pueden migrar, se pueden incrustar, provocando lesiones, ¿no? En la uretra y van a exacerbar la sintomatología del tracto urinario inferior. Bueno, aquí tenemos algunos del dominio TM, este triangular, que es el más usado, del retinol, son expansivos, ¿no? Supuestamente dice que este previene de incrustaciones, va a haber una disminución del IPSS, seguramente es el IPSS, ¿no? De 26 a 0.7, pero no ha dado resultado, ¿no? Esto también ustedes tienen que ver como está acá, no es para próstatas grandes, tienen un riesgo muy grande de incrustarse, ¿no? Y el Qmax va a aumentar de 5.5 a 16 unidades por segundo. Sí hay mucha mejoría, pero habitualmente migran los incrustos, por eso no ha dado resultado. La inyección intraprostática, ¿no? Hay varios inyectables, principalmente tenemos la toxina botulínica, ¿no? El NX 1027, entonces van a provocar muerte celular por apoptosis y van a tener efectos adversos mínimos, ¿no? Tenemos también la toxina bacteriana activada, PRX32 activada por el PSA, ¿no? Todos tienen efectos adversos mínimos, pero la que más se usa es la toxina botulínica. ¿Cómo funciona el Botox? Impide la contracción. ¿Cómo? Lo que nos tenemos de acetilcolina, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como ustedes ven acá, El Botox después se absorbe. no se la absorbe. En ese caso no. Bueno, hagan de cuenta que está acá, el Botox, hagan de cuenta que se mete, ¿ya? Ahí, y bloquea la recepción de la acetilcolina. Entonces, no va a haber contracción del cuello vesical, se va a relajar el cuello vesical y la orina va a salir más libremente. Así funciona. Pero, lo que tú decías, ¿no? Esto va a estar bloqueado siempre, ¿ya? Pero al estar bloqueado, su mismo organismo va a producir nuevos canales, ¿ya? Es como cuando se tapa una vena, un vaso de algún lugar del cuerpo, ¿no? Va a producir accesorios por los lados. Entonces produce lo mismo. Y hasta que produzca eso, ¿cuánto tiempo pasa? Más o menos pasamos 6 meses. ¿Ya? Entonces, por eso es que la toxina botulínica habitualmente sirve solo los primeros 6 meses. Y luego vas para atrás, como si nunca hubieras tenido ese tratamiento. Puedes volverla a usar, ¿ya? Puede estar así máximo unas 6 o 8 veces. Principalmente esta toxina botulínica se usa en el cuello vesical, ya, para eso de la fibrosis del cuello vesical. Se ha demostrado, o sea, que si no va a haber contracción, entonces esa fibrosis que se va a cerrar va a ser mínima y se va a quedar cerrada hasta que se cicatrice. Ya tenía uno de mis maestros que algunos pacientes que le habían hecho fibrosis del cuello vesical los resecaba nuevamente, se quitaba todita esa fibrosis, esa cicatriz del cuello y les ponía botox. Obviamente el agua de botox es de este tamaño, no es flexible, es especial, se pone como cistoscopio, ¿no? Se ponía botox ahí. Y ¿para qué no? O sea, luego hice un trabajo yo, la aplicación de botox en cuello vesical es para eso. No otro ¿dónde está? Tengo sí está algo que sí funciona, ¿no? Y obviamente ese paciente nunca más volvía a hacer un fibrosis del cuello vesical. O también se puede hacer esa incisión que te dije a las 5 a las 7, hace que el cuello se abra más y que no se cierre. ¿Ya? ¿Perdón? Cuesta el tratamiento. Pues aquí no sé cuánto estará el botox. Habitualmente. El estético es ¿Cuál? el
Es que mucho depende del tipo de toxina. Entonces, aquí es la toxina autoinmune, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, ayer nosotros había dos. Una que era un poco más barata, que no servía, y había una marca que sí era buena. O sea, no sé qué para poner, ¿no? O sea, para la carne, no sé. ¿No? Obviamente no es tan caro, ¿no? El bote se le costaba como, un frasquito costaba como $100. No es difícil ponerlo. Agarras, lo único que hay que hacer, hay que ver en cuánto hay que diluir, lo único que hay que poner solución es esto. Hasta esto ya se olvida. Realmente lo haces con manos, mezclas. No hay que decir, Sabrina, ya no solo, ¿no? Y tampoco, si apenas, y obviamente han de ver alguna vez este video de meten agua y igual, ¿no? Mientras menos se mueve el frasco, si apenas puede estar 5 minutos, no pasa nada, ¿no? Y por ejemplo, para la cara es fácil, es poner las arrugas, es músculo nada más, ¿no? Lo único que va a hacer es meter los canales de escritorina nada más. No es caro eso. Obviamente, cualquier cosa que sea dérmico, es caro. Obviamente, por eso ya no lo necesitas. Si quieres perder las arrugas, si quieres esto, es algo más que todo de estética, vanidad, no sé, no algo así, es lo que cobra, ¿no? No es que si yo tengas una cirugía de próstata o de incontinencia urinaria en las mujeres que no estoy perdiendo orina y tengo que operarme, ¿no? ¿Por qué? Porque ando mojando la ropa todo el tiempo y ni siquiera puedo salir a la calle, ¿no? Es diferente. O un apéndice, ¿no? Me doy de operar, no muero, no me opero, ¿no? Por eso es la diferencia, ¿no? Todo lo estético es utilizado. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan hasta acá? ¿No? ¿Nada? Entonces, a ver, los que quieran ahorita, de 4 personas nada más, que hayan grupos. Pode ser 5? Ya, sí. Porque 3